Imaginen un planeta cubierto de hielo, con polos eutrópicos hasta donde se ve, nieve inmaculada y grandes glaciares por todas partes. En este mundo helado no hay ríos ni lluvias. Incluso la superficie de los océanos, con varios kilómetros de grosor, se congeló. Estos paisajes desolados no provienen solo de una novela de ciencia ficción. Tampoco describen un planeta ubicado al otro extremo de nuestra galaxia. Ocurrieron aquí, en nuestro mundo, donde ustedes viven, y así permanecieron por decenas de millones de años. Esta es la historia de la aparición y desaparición de ese invierno infernal que contará este episodio. Bienvenidos al Criogénico, la gran era de hielo. Hace unos 700.000 años la Tierra, vista desde el espacio y cubierta de escarcha en tonos grises y blancos, parece una bola de nieve. En la superficie son 510 millones de kilómetros cuadrados de hielo, el mismo planeta, pero definitivamente otro mundo, solo interrumpido en algunos lugares por vastas y altas cadenas montañosas, de donde fluyen enormes glaciares. La temperatura en el suelo de este mundo congelado es unos 50 grados menor que la actual. Como mucho, en el Ecuador, solo es capaz, durante unas pocas horas, de superar el cero, cuando el sol está en su cenit. Por la noche, en este mundo letárgico, la temperatura baja a 30 grados en los trópicos y a menos de 130 grados en los polos. En la superficie de este desierto inmóvil no hay señales de vida, solo el sonido del hielo fracturándose y el viento que aúlla en los trópicos, donde cambios térmicos generan tormentas y levantan la nieve del suelo. En este paisaje impresionante, donde el aire es tan seco como irrespirable, en el horizonte no hay ningún ser vivo, nada más que muerte y desolación. Se estima que casi la mitad del agua oceánica está congelada. ¿Cómo el mundo acabó siendo víctima de una glaciación global en esos tiempos remotos? Y sobre todo, ¿cómo logró la vida sobrevivir durante ese infierno blanco? ¿Y cómo salió el planeta de ese atolladero nevado? Para entender lo que pasó, debemos retroceder un poco más en el tiempo. La historia comienza hace unos 800 millones de años con la ruptura de un supercontinente. Este, llamado Rodinia, está centrado en el Ecuador y reúne entonces todas las tierras emergidas del planeta. En la superficie solo se encuentran desiertos de roca, de arena o de hielo en las alturas, desiertos que se extienden por miles de kilómetros, la totalidad de la tierra firme. Solo el viento y raras lluvias rompen este silencio mineral. Entonces, no existe en el planeta ninguna forma de vida al aire libre. Todos los seres vivos son de tamaño microscópico y solo viven en los océanos. El clima de la época es relativamente templado, pero eso pronto va a cambiar. Porque al fracturarse a la altura del Ecuador, el gigante de piedra, este continente Rodinia, va a desencadenar las condiciones que llevarán al apocalipsis blanco. En unos cuantos millones de años, la modificación de la disposición de las piezas del gran rompecabezas de la tectónica de placas redistribuye el mapa de las precipitaciones. Los inmensos brazos de mar recién formados en el Ecuador hacen que la humedad en estas regiones se dispare y entonces empieza a llover en grandes cantidades. El aumento de la erosión por ríos y lluvias afecta el ciclo carbonato-silicato, esencial para regular el clima a largo plazo. El dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, se elimina gradualmente de la atmósfera. Disuelto en la lluvia, ayuda a lavar y alterar las rocas por reacción química antes de llegar al océano, donde al precipitarse como carbonato queda atrapado en los sedimentos. Al retirar así grandes cantidades de gases de efecto invernadero de la atmósfera, estas impresionantes fases de erosión harán que la temperatura media del planeta disminuya y, en las altas latitudes, comienzan a formarse casquetes polares. Normalmente, cuando ocurre este tipo de fenómeno, el aumento de la cobertura de hielo ayuda a amortiguar la magnitud del enfriamiento, al disminuir el régimen de lluvias y, por lo tanto, las reacciones de alteración. Rocas y la cantidad de CO2 retirada de la atmósfera. Pero en el criogénico, el termómetro cayó por una pendiente resbaladiza, arrastrado por sí mismo. Y si el clima empezó a degenerar hacia el hielo, en gran parte fue culpa del fuego. La ruptura de Rodinia debilitó la corteza y causó enormes erupciones volcánicas. Emergen de la tierra para escupir en la superficie. Enormes cantidades de lava cubrieron un área equivalente al doble de la Francia metropolitana con rocas basálticas. Aún pueden verse los restos de estas erupciones en el Ártico canadiense,
con más de 1 millón de kilómetros cuadrados de capas de lava apiladas. Al pulverizar hasta la estratosfera penachos de cenizas ricos en dióxido de azufre que reflejaban la radiación solar, estas erupciones dantescas desencadenaron a su paso un invierno volcánico de proporciones colosales. Bajo el cielo negro lleno de cenizas, se acumulan grandes cantidades de basalto recién formado que fija el CO2 casi 8 veces más rápido que el granito. Y estos dos efectos combinados asestaron un golpe fatal al termostato de la Tierra. El sistema climático parece entonces atrapado en un círculo vicioso. Las temperaturas cada vez más bajas generan la formación de cada vez más hielo, cuya presencia, al reflejar aún más luz solar hacia el espacio que las superficies oscuras y absorbentes de la Tierra o el océano, provoca un enfriamiento aún más marcado, lo que causa la formación de más hielo. Ya tienes la idea. Es como una pendiente resbaladiza, una caída de temperatura inevitable. Cuando el hielo supera los 30 grados de latitud, ya sea en Nueva Orleans o Delhi, el mundo llega a un punto de no retorno. Las capas polares avanzaron inexorablemente hacia el ecuador, y en unos siglos o milenios, es decir, un parpadeo en tiempos geológicos, la temperatura en la Tierra baja 50 grados y el planeta queda atrapado en el hielo. La prisión helada se cierra. Estará así por unos 58 millones de años hasta que el clima lo reactive. Entonces surge la pregunta, si la Tierra no es hoy una bola de nieve, ¿qué nos sacó de ese infierno blanco? Para descongelar completamente la superficie de un mundo, se necesita mucha energía, y para encontrarla, uno pensaría en voltear hacia quien emite más energía cerca, es decir, nuestro Sol. Pero se ha calculado que, para sacar a la Tierra de una glaciación global así, nuestra estrella tendría que haber sido al menos 1,5 veces más luminosa de lo que es hoy. Sin embargo, sabemos que en esa época, el Sol, aún joven, era aproximadamente un 7% menos potente de lo que es actualmente. Nuestro planeta saldrá solo de esa prisión helada, gracias a su fuego interno. Por el movimiento de placas y debilidades en la superficie, los volcanes surgen y expulsan calor interno y grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Si la temperatura de las lavas no puede competir a largo plazo con el frío planetario, los gases de efecto invernadero, aislados por el hielo del contacto con océanos o rocas, se acumulan en la atmósfera por casi 58 millones de años. Así, la temperatura sube lentamente hasta que el dióxido de carbono alcanza niveles 350 veces mayores a los actuales. A partir de entonces, ese efecto invernadero descomunal se vuelve suficiente para iniciar un deshielo brusco y violento. Los niveles de CO2 al dispararse terminan por romper la capa de hielo. Desde el Ecuador, extensas áreas de agua y tierra al aire libre reciben luz solar. Más oscura que el hielo, absorbe más energía solar y la temperatura aumenta. Así comienza el gran descontrol. El camino inverso inició y en pocos milenios quitará más agua libre y grandes áreas de tierra. El mundo se libera del invierno y rompe el hielo. Se habrá mantenido en su lugar durante periodos de tiempo vertiginosos, comparables, más o menos, a los que nos separan de la extinción de los dinosaurios. Una vez completamente despojada de su manto de nieve, la Tierra se encuentra durante un tiempo en un verdadero efecto invernadero infernal. Al grado de que se piensa que, a nivel del Ecuador, el agua líquida en la superficie debió alcanzar temperaturas de cerca de 50 grados. Por siglos, en un ambiente caluroso y húmedo, se suceden tormentas y ciclones antiguos. Se estima que las rocas continentales tardarán alrededor de 1 millón de años en absorber suficiente CO2 atmosférico para reducir la temperatura media global. Después de unos 10 millones de años de clima benigno, la Tierra volvió a su antiguo clima. Con el regreso de un gran invierno, el invierno ha vuelto, y esta vez va a quedarse durante unos 15 millones de años. Aunque fueron grandes y largas, estas glaciaciones no se comparan con la primera vez que la Tierra fue una bola de nieve, y que también fue la más larga de su historia. Un periodo glacial total, de esos colosales, que ocurrió en un pasado aún más lejano. Lo sorprendente es que, desde la perspectiva de la vida,
los dos últimos episodios de la Tierra Bola de Nieve quizá hayan sido beneficiosos, al contribuir a una mayor diversidad entre los seres vivos. Para sobrevivir millones de años de glaciación y escapar del frío extremo, se cree que los seres vivos se refugiaron en los últimos rincones habitables, el OB. Alrededor de fuentes geotérmicas raras, la vida aprovechaba el calor volcánico. En ciertos lugares, las profundidades del planeta derretían momentáneamente el hielo en los bordes continentales, donde la banquisa, afectada por mareas y oleaje, se rompía formando grietas que permitían la entrada de luz y conectaban atmósfera y mar. En tierra firme, replegada en la base de glaciares translúcidos que la luz es capaz de atravesar y donde el extraordinario grosor provoca el derretimiento del hielo, deslizándose sobre la base rocosa o en ocasiones, tal vez en la superficie, en las latitudes más cálidas o en los continentes, gracias a la presencia de rocas oscuras que captan eficazmente el calor del sol, ahí donde excepcionalmente pueden formarse pequeños agujeros dispersos en el hielo, charcos de deshielo temporales. O, más simple, en el Ecuador, bajo una banquisa fracturada y delgada que deja pasar el sol en algunos puntos. Quizá ahí había una banquisa abierta con franjas de agua, permitiendo acceso temporal a la atmósfera a los habitantes, prisioneros de esos océanos, que en ese entonces eran casi 2 veces más salados de lo que son hoy en día. Esos refugios eran probablemente pequeños oasis para los seres vivos de esa época. Y la vida, incluso la fotosintética, salió de ahí más fuerte, diversificada y afinada que antes, impulsando el desarrollo previo a las 2 grandes glaciaciones del Criogeniano. Nuestro planeta estaba poblado por organismos diminutos y poco diversos, principalmente algas, animales unicelulares primitivos y bacterias fotosintéticas. Pero después del desastre, se observa que las formas de vida pluricelulares, compuestas por un conjunto de células diferenciadas, empiezan a volverse mucho más numerosas y diversificadas. El tamaño y complejidad de los seres vivos aumentan mucho, y muchas especies parecen adaptarse perfectamente en ese momento a estas terribles condiciones. Como si al aislar los ecosistemas y generar fuerte presión de selección, el frío fue como un látigo para los seres vivos. Rojo, gris, naranja, azul o blanco. La Tierra ha mostrado todos estos colores en sus 4.5 mil millones de años de historia agitada. Las huellas dejadas por estas glaciaciones se han encontrado impresas en las capas geológicas que datan de aquella otra época. Las rocas en todo el mundo muestran marcas permanentes de la arena transportada por glaciares al deslizarse sobre ellas. A veces se hallan depósitos de aluviones dejados por estos gigantes de hielo y sorprendentes dropstones, grandes piedras transportadas por hielo a la deriva que al derretirse las soltaba repentinamente. Al caer rápido, estas piedras se hundieron con fuerza en los sedimentos de lagos u océanos antes de llegar a nosotros y susurrarnos. Estos lugares fueron otros sitios increíbles en otro tiempo, aquí y allá, bajo nuestros pies. Y aunque ninguno de estos paisajes, hoy todos convertidos en polvo, jamás fue visto por un ser humano, pudimos darles nombres, anclarlos en la imaginación. Y el pasado se ha convertido en nuestras mentes en una gran cantidad de otros planetas. Pueden apoyarnos en Utip o Tipeee para mantener el canal activo.